Hola, mi nombre es Aristeo. Esta es una foto mía. La tomó mi mamá. En ella aparezco con mi papá cuando tenía 2 años. Creo que esta foto dice mucho sobre la relación que tenemos mi padre y yo. Desde hace casi 8 años comenzamos a colaborar en distintos proyectos y en muchos de ellos hemos investigado la historia de nuestra ciudad, de Guadalajara. Mi padre y mi madre son arquitectos. A mi padre y a mí nos gusta mucho imaginar cómo sería este lugar si las cosas hubieran sido un poquito diferentes. A menudo nos preguntamos qué pasaría si cambiáramos algún hecho del pasado. Una cosa que yo disfruto mucho es recordar las historias que, escondido, alcanzaba a escuchar debajo de las mesas en las que se sentaban toda clase de personas en las reuniones del Colegio de Arquitectos de Jalisco. Historias sobre intrigas, venganzas y traiciones. Me gustaba imaginar qué formas hubieran tomado las calles que recorría todos los días si las y los arquitectos de estas historias hubieran tomado otras decisiones. Yo quería leer en todo lo que veía aquellas ideas de ciudad de las que tanto hablaban en las clases de arquitectura a las que acompañaba a mi padre desde muy chico. Quería imaginar cómo sería esa ciudad que nos habían prometido, esa Guadalajara moderna de la que tanto se hablaba en las presentaciones de libros o en los premios del colegio. Pensando en esto, me doy cuenta de una cosa. Incluso hoy, los grandes proyectos urbanos, los edificios gigantes, las mega esculturas, las super torres, los museos de nivel mundial, nunca fueron la promesa. Nunca nos los prometieron como un fin en sí mismo, sino como un medio, un camino hacia lo que en realidad nos estaban prometiendo. La promesa tiene muchos nombres. Se llama turismo, se llama trabajo, se llama educación, salud, cultura, bien común, pero siempre es la misma cosa. Lo que siempre nos están prometiendo es un futuro mejor. Un futuro en el que las batallas que tengamos que librar todos los días sean un poco más fáciles de ganar. Por eso, cuando alguien no cumple su promesa, aquello que no construye es lo de menos. Lo que importa es que, de a poco, nos convence de que el futuro mejor no es para nosotros, que es ingenuidad desearlo, que trabajar para conseguirlo es perder el tiempo. Este es un dibujo de mi abuelo. Busqué algunas fotos, pero no encontré ninguna. Supongo que esto dice mucho de mi relación con él. Mi padre me contó que en los años 70, cuando comenzaban a expropiar diferentes terrenos cercanos al centro de la ciudad para abrir avenidas, mi abuelo, que llevaba ya algunos años trabajando en Estados Unidos, había comprado uno en la zona menos indicada. Mi abuelo decidió que quería vivir en el barrio Artesanos y que quería construir su propia casa junto a la de sus primos, usando el dinero que había ahorrado durante años trabajando como albañil para Disney. Él construyó los grandes hoteles del parque más famoso del mundo. Yo imagino a mi abuelo diseñando su casa como si diseñase su propia ciudad, una ciudad imposible que nunca pudo construir en su terreno porque lo atravesó una avenida. Mi abuelo, de a poco, se convenció de que desear ese futuro era como desear que Disney le donara un pedazo de su parque, porque mi abuelo le había ayudado a construirlo. Lo imagino sintiéndose ingenuo por haberlo deseado. Mi abuelo murió cuando yo tenía 15 años. Yo no lo recuerdo. Incluso creo que mis imaginaciones sobre él son más fuertes que las historias que conservo en mi mente. Hace algunos años encontré en mi casa un cuaderno viejo y en ese cuaderno unos cuentos escritos por él. Los cuentos no eran buenos, la verdad,
pero a mí me gustaron porque los había escrito mi abuelo. Eran cuentos extraños y graciosos en los que se explicaba la historia de algunos lugares de Guadalajara. Por ejemplo, la historia de la Avenida Vallarta. Resulta que a mediados del siglo pasado el gobierno decidió ensancharla. Para hacerlo era necesario modificar o incluso derribar algunos de sus edificios. Algunos fueron expropiados, como el terreno de mi abuelo. Así que muchos vecinos tuvieron que marcharse. El caso es que la compañía telefónica se negó a moverse, argumentando que el traslado le costaría demasiado dinero. Entonces apareció un ingeniero que se llamaba Jorge Matute Remus, que dijo que si la compañía telefónica no quería moverse de edificio, habría que mover el edificio de la compañía telefónica. Y lo hizo. De todas las historias, esta es la que me pareció más rara, porque no sé cómo interpretarla. ¿Es esta obra de ingeniería el triunfo de la voluntad de un hombre notable? ¿O es un símbolo de obstinación? El hecho de que durante el movimiento los empleados hayan tenido que permanecer dentro del edificio para no interrumpir el servicio telefónico debe interpretarse como un ejemplo de compromiso con el trabajo o como una locura. ¿Era necesario correr ese riesgo? ¿Qué habría pasado si el traslado hubiera salido mal? Si el edificio se hubiera derrumbado con todos sus empleados dentro. ¿Los recordaríamos como mártires? Como los hombres y las mujeres que murieron para enseñarle a Guadalajara cuál es el precio del progreso y para obligarnos a mirar a ese precio a sus caras aplastadas por los ladrillos y preguntarnos de una vez ¿cuánto vale la modernidad y la cómoda circulación de los automóviles? ¿Qué cadena de acontecimientos se habría desatado si una pequeña cosa hubiera sido diferente? Pero cuando hablamos de ciudades, ningún acontecimiento es pequeño porque todo lo que sucede, todo lo que se hace y todo lo que no se hace, afecta la vida de decenas, de cientos o de miles de personas. ¿Qué pasaría o qué habría pasado entonces si algo hubiera sido diferente? ¿Qué habría pasado si una de las cosas que nos prometieron hacer para mejorar nuestras vidas se hubiera hecho? ¿Qué habría pasado si, por ejemplo, la Villa Panamericana se hubiera construido alrededor del Parque Morelos? En 2009, el alcalde Alfonso Petersen Fara presentó un proyecto para construir un complejo de edificios que alojaría a los participantes de los Juegos Panamericanos de 2011. La Villa Panamericana iba a construirse alrededor del Parque Morelos. Al acabar el evento deportivo, sus departamentos se venderían, repoblando una zona de la ciudad afectada por el abandono. Para la realización de este proyecto, el gobierno tapatío compró y demolió casas por un valor de 351 millones de pesos. Sin embargo, la Organización Deportiva Panamericana negó su aprobación, por lo que la obra se suspendió. Los terrenos quedaron abandonados y la Villa Panamericana fue finalmente construida en Zapopan. Utilizando algunos materiales de internet y manipulándolos, creemos que si este proyecto se hubiera realizado, el Parque Morelos sería más o menos así. La elección de Guadalajara para los Juegos Panamericanos 2011 demostró que la capital de Jalisco tuvo la mística para transformarse en ejemplo de cambio y modernidad. Este proyecto de transformación fue integral y se logró un cambio importante en la arquitectura, una nueva vialidad, el reacomodo de grupos y zonas marginales, la renovación de normas de convivencia, el control de smog y mucho más, que nos han convertido en una de las ciudades más importantes de Latinoamérica. Este cambio se programó gracias a los Juegos Panamericanos y representó mucho más que una fachada para el evento. En esta nueva metrópoli también se abrió un lugar para acciones culturales de nivel internacional.
que lograron crear una mejor Guadalajara. Tuvimos la unión de las personas y las empresas. Tuvimos los proyectos. Tuvimos los recursos. Pero lo más importante de todo, aprovechamos la oportunidad de entrar a un mundo más avanzado, gracias al primer edificio que logramos construir: la Villa Panamericana. Este proyecto constituye, hoy en día, una verdadera metáfora de calidad de vida, que los arquitectos de ámbito local y nacional plasmaron en nuestra ciudad. El desarrollo de esta zona se consiguió con base a estudios que fueron de lo mercadológico hasta lo notablemente humanístico, exaltando densidades que convirtieron a la zona metropolitana de Jalisco en un conglomerado de proyectos impactantes que cualquier ciudad del mundo envidia. Hoy, los mexicanos, tapatíos y extranjeros que dibujaron esta Guadalajara del futuro se sienten orgullosos de haber contribuido a un mejor presente. No sé muy bien qué pensar sobre esto, pero indagando, mi padre y yo recordamos que un año antes ya se había prometido otro tipo de proyecto similar. En 2008, el alcalde Alfonso Petersen Fara autorizó la construcción de un complejo de 18 edificios, una torre, un hotel y un centro comercial. El proyecto se levantaría en un terreno situado en el cruce de la calzada Independencia y Periférico Norte, y llevaría el nombre de Puerta Guadalajara, aunque más tarde fue rebautizado como Iconia. Para su realización, la alcaldía cedió a la constructora española Mecano América un predio valorado en 630 millones de pesos y le otorgó, sin costo, la licencia de construcción, por la que habría tenido que pagar unos 580 millones de pesos. A cambio de estas ventajas, Mecano América debía edificar una nueva sede para la Cruz Roja, un museo y un palacio de congresos, reforestar parte de la barranca de Huentitán, hacer reparaciones en el zoológico y refaccionar parte de la nueva apertura del planetario Severo Díaz Galindo, abandonado desde el 2010. La obra, que se suponía daría trabajo a 50 empresas tapatías relacionadas con la construcción, nunca comenzó. Los trabajos de mejoramiento de la zona tampoco. En 2012 se comprobó, de hecho, que Mecano América nunca había contado con los medios económicos necesarios para la realización de este proyecto. Mi padre y yo podríamos escribir muchas historias más en el cuaderno de Las ciudades imposibles de mi abuelo. Descubrimos, por ejemplo, que en 2005 Aurelio López Rocha inició una campaña para conseguir una concesión de la Fundación Guggenheim y construir un museo al borde de la barranca de Huentitán. El Guggenheim Guadalajara sería el primero de Latinoamérica y pondría a la ciudad en el mapa mundial de la cultura. Para gestionar el proyecto se creó la Asociación Civil Guadalajara Capital Cultural y, para elegir al arquitecto que lo diseñaría, se realizó un concurso internacional que ganó el mexicano Enrique Norten. El Ayuntamiento Tapatío donó un terreno valorado en 1,028 millones de pesos e invirtió $1 millón en la realización de los estudios de viabilidad. Pese a esto, la Fundación Guggenheim decidió declinar la oferta y las obras se suspendieron. Frente a esta circunstancia, Guadalajara Capital Cultural presentó la propuesta de reciclar el proyecto y convertirlo en el Barranca Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. El diseño de este nuevo museo, menos ambicioso que el anterior, se encargó a un despacho de arquitectos suizo. Las obras comenzaron, se colocaron los cimientos y se salvaron los primeros obstáculos. Pero en la asignación de presupuesto de 2013, nadie recordó designar los fondos necesarios para garantizar su continuidad, por lo que las obras se encuentran detenidas desde entonces. Igual que hizo mi abuelo,
Mi padre y yo pensamos que estas historias, las historias de la Guadalajara que nunca fue, tenían que ser contadas. Y es así que seguimos rastreando todos los fallos porque consideramos que es justo a través del rescate de estos olvidos que podemos plantear una crítica del proyecto moderno de ciudad que ha fracasado una y otra vez en Guadalajara. Me quiero despedir, pero me quedan pendientes muchas anécdotas olvidadas que en otros momentos seguramente les podré seguir contando.